Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Invest in Hispania sobre estrategias de trading. En el día de hoy vamos a hablar sobre el indicador RSI en tendencia. Bien, este webinar creo que es muy interesante porque tenemos algunos otros dentro del canal de YouTube en el que hablamos sobre indicadores técnicos y hablamos también sobre el indicador RSI. Pero hasta ahora, digamos que en el RSI únicamente nos habíamos limitado a hablar de él como la manera más tradicional de operar, que haremos un breve repaso durante este webinar, pero no habíamos dado un paso más. ¿Cuál es el problema en el trading? Que si todos utilizamos los indicadores de la misma manera, pues al final la operativa más o menos va a ser la misma, la de todos. Dado que el mercado de la inversión es un mercado de suma cero, al final si todos operamos de la misma manera, nuestra estrategia se vuelve previsible. Con lo cual, hoy en el webinar que vamos a hacer, pues la intención es revisar qué es el indicador RSI y darle una vuelta de tuerca más para intentar entender cómo podemos llegar a utilizar de una forma diferente y alternativa el indicador RSI sin perder toda su potencia, pero utilizándolo de una forma ligeramente diferente a cómo se suele utilizar en el mercado. La primera cosa, para aquellos que pues, no hayáis visto nuestros vídeos anteriores sobre el RSI o para aquellos que pues, haga un tiempo que no seguís este indicador en su palabra en inglés significa Relative Strength Index, que no deja de ser un indicador de fuerza relativa. Este indicador, ¿qué es lo que nos dice? Cómo de rápido o de lento se está moviendo un precio. De manera que cuando un precio se acelera en subida o en bajada, llega a marcar unos extremos, que es lo que nos va a indicar el oscilador RSI. No es más que un oscilador, que al final se mueve entre 0 y 100, donde tenemos dos zonas muy marcadas. Por un lado, lo que denominamos como sobrecompra, que es una zona en la que existe una compra masiva de un activo, de un derivado, y el precio está subiendo de una forma muy rápida. Una manera alternativa de vislumbrar, por ejemplo, este tipo de sobrecompras, diferente, por ejemplo, al RSI, es cuando vemos un precio que se aleja muy rápido de su media móvil. Ahí también estamos viendo un momento de sobrecompra. Lo mismo para la sobreventa. Cuando un precio cae en picado, esos momentos de pánico, en los que todo el mundo está vendiendo de una forma muy fuerte, pues el indicador RSI también nos alerta de situaciones de esta naturaleza. Con lo cual hay un exceso de venta y una caída en picado. ¿Qué parte buena tiene el RSI? Fundamentalmente, para mí tiene dos. Por un lado, es aplicable a cualquier mercado, porque al final pensar que los mercados tienen una base de psicología. Los mercados se basan en la expectativa futura de una cotización, de algo que compramos o vendemos, nos posicionamos en largo o en corto en algo y esperamos que la evolución vaya hacia el lado en el que nosotros hemos previsto y además, con lo cual, aplicable a todo mercado, mercado Forex, mercado que hay algunos que nos preguntáis en el canal, oye, pero este sistema que estáis explicando, yo lo puedo utilizar en futuros de petróleo, lo puedo utilizar en divisas, lo puedo utilizar en acciones, en índices, es aplicable. Todo ello es aplicable porque, como os digo, es un indicador técnico y, por tanto, aplicable a todos los mercados. Y además, lo bueno, aplicable a cualquier tiempo horizonte. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellos que operáis en gráficos diarios, semanales, mensuales, anuales, pero también gráficos de minutos o de horas, pues podéis llegar a encontrar este indicador o esta forma de operar de una manera bastante útil. Con lo cual, lo podemos utilizar en cualquier mercado, lo podemos utilizar en cualquier tiempo horizonte, dado que los mercados son fractales. Significa que los mercados horarios se componen a través de la suma de los mercados de minutos y los mercados diarios se componen de la suma de los mercados horarios. Con lo cual, como os digo, mercados fractales, cualquier tiempo horizonte. ¿Y por qué decíamos hoy en el inicio del webinar pues que había una tendencia a utilizar todos los indicadores de la misma manera? Pues básicamente porque en el caso del RSI, como vimos no hace mucho también con el MACD, que es un indicador técnico que veremos más adelante con otros webinars, maneras alternativas de utilizarlo, pues al final el indicador RSI se utiliza prácticamente en el 99% de los casos de dos maneras muy claras.
Cuando tenemos un mercado lateral, que hoy lo veremos, es decir, un mercado en el que el precio se mueve entre dos canales, un canal superior y un canal inferior, imaginaros una cotización que oscila entre 10 y 8 y cuando llega a 10 baja, cuando llega a 8 sube y está en un mercado lateral, significa que no tiene tendencia. El indicador RSI es útil en esos momentos porque cuando el mercado llega al canal superior, normalmente lo que nos avisa el RSI es que tenemos sobrecompra y a partir de ahí, entre el rango y la situación del RSI, nos podemos posicionar en cortos, es decir, vender o posicionarnos hacia esperar que el mercado baje y nosotros ganar dinero. De la misma manera que cuando el mercado lateral llega a su banda inferior, pues el RSI nos avisa con una sobreventa y esto nos permite entrar en largos, es decir, en compra de mercado. Esto sería la manera más útil o más básica de utilizar el indicador RSI. En mercados tendenciales, como ahora también repasaremos brevemente, pues también lo que hacemos ahí es que analizamos las divergencias entre el precio y los extremos del RSI. De manera que cuando un RSI me está marcando bajada, pero el precio sigue subiendo, podemos llegar a determinar que hay una divergencia y por tanto que el precio está agotando su subida, dado que el RSI me está diciendo que el precio se está decelerando. De manera que estas son las dos maneras que prácticamente todo el mundo utiliza el indicador RSI. Hoy lo que vamos a ver es una tercera manera, un poquito más refinada y un poco más combinada con también el análisis técnico. Veréis que va a ser muy fácil de seguir, muy útil y además bastante provechosa, especialmente para mercados tendenciales, que es donde más recorrido podemos llegar a sacar de una subida o de una bajada de precio. Para que todos tengamos en la cabeza qué era o qué es un indicador RSI. Como os decía, indicador RSI es un oscilador. Es un oscilador, vamos a coger la pluma, es un oscilador que, fijaros, se mueve entre la banda superior y una banda inferior, que la tenemos aquí, donde tenemos un recorrido que va entre estas dos rayas, de 70 hacia arriba o de 30 hacia abajo, donde lo que nos va a determinar son sobrecompras, es decir, cuando el oscilador llega a esta franja de aquí, lo que me está queriendo decir es que el precio está sobrecomprado, es decir, el precio ha subido muy rápido y por tanto tiene el riesgo de caer, o bien en zonas de sobreventa, es decir, el precio ha caído en pánico, en picado y ha caído en esta zona de aquí. De manera que el precio tiene el riesgo de recuperarse rápidamente, por tanto, si hacemos una compra en estos rangos, podemos tener probabilidades de poder sacar beneficio. Como veis, es un oscilador, no es un indicador que nos diga qué va a hacer el precio, si va a subir o va a bajar. Lo único que nos va a decir es cuando el precio se está acelerando en la subida o se está acelerando en la bajada. Y con esto veréis cómo vamos a sacarle mucho provecho de cara a nuestras cotizaciones. Viendo el indicador, un poco aplicado en el precio, ¿vale? Para que lo veáis. Cuando yo tengo un momento de sobrecompra, me voy al precio. Lo que he tenido aquí es un momento de pico máximo y lo que vemos aquí es un momento de bajada. Cuando tengo de nuevo momentos de sobrecompra, como estos de aquí, el indicador lo que me está diciendo es el precio lo tiene sobrecomprado, con lo cual el precio puede bajar con bastante rapidez. Y fijaros, momentos de sobreventa que nos está dando esta situación, que hace el precio, dado que ha hecho una sobreventa muy fuerte, recupera y sube. Con lo cual, el indicador RSI realmente lo que nos está hablando es de la velocidad del precio en caer o en subir. Y nosotros debemos determinar si esa caída o esa subida realmente tiene sentido o no tiene sentido. Aplicado un poco a las estrategias más tradicionales, las que veíamos al inicio. ¿Cómo podemos aprovecharnos tradicionalmente? Rango lateral, es decir, en un rango lateral, como os decíamos al inicio, compramos en 30, vendemos en 70
Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos un precio y ahora veremos algún ejemplo y se mueve a lo largo de un canal. Cuando el RSI me dice que está en 30, significa que el precio está sobrevendido, con lo cual lo puedo comprar, cojo el precio y lo suelto cuando el RSI ha llegado a 70 y allí libero el precio y el precio se mueve en canal. ¿Qué riesgo tiene esto? Fundamentalmente que el canal se rompa y que yo pues diga que el precio llega a 70 y lo suelto, no llegue nunca, vuelva otra vez hacia abajo y se vaya, con lo cual el precio se siga desplomando más allá del canal. En tendencia, pues una divergencia entre precio y RSI. Y aquí, ¿cuál es el punto, ¿no? Pues el riesgo de las falsas divergencias. Es decir, que el precio suba y el RSI me dé divergencia porque baje y entonces no se produzca. Fijaros un poco cómo ahora veremos algún ejemplo. Me salto esta pequeña parte. Vamos a ver un ejemplo de divergencia porque yo creo que se observa un poco menos. O es un poquito menos intuitivo. Fijaros en el ejemplo que estábamos antes operando, vamos a él. Fijaros aquí cómo sube el precio. Podríamos haber vendido por divergencia, pero fijaros cómo yo aquí tengo un máximo creciente, que me viene con un pico del RSI, un máximo que es superior al anterior, aquí el máximo en cambio del RSI no es tan alto, aquí tengo un nuevo máximo, pero el RSI cada vez está más abajo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el RSI? Oye, tú tienes aquí una bajada de los picos del RSI, sin embargo el precio me está dando una subida de precio. ¿Esto qué es? Es una divergencia. Lo que me está diciendo es que el precio lo que está haciendo es subir con poca fuerza, con lo cual está preparado para ir hacia abajo. Y fijaros aquí, el RSI en esta bajada me estaba dando mínimos. Aquí el precio estaba cayendo, pero el RSI estaba subiendo. ¿Qué voy a tener yo en este gráfico? Una divergencia, pero en este caso contraria a la que tenía. Aquí el precio baja, el RSI me dice que cada vez está más hacia arriba y al final, ¿qué es lo que hace el precio? Se da la vuelta y lo que me produce es una subida. ¿Por qué? Porque tengo una divergencia. En el anterior caso, una divergencia alcista, porque el precio iba subiendo, pero el RSI iba bajando. En este caso, una divergencia bajista, el precio iba bajando, pero el RSI iba subiendo, ¿vale? A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de divergencias. Obviamente que la divergencia es mucho más complicada de ver respecto a lo que sería un mercado lateral. Al final, en un mercado lateral, cuando tú ves el precio en rango entre dos bandas, cuando están 30 compras, cuando están 70 vendes, no tiene mucha complicación. La divergencia sí, necesitas tener un ojo un poquito más adiestrado a identificar estas situaciones. Y estas son las dos maneras tradicionales de operar el RSI. La gran mayoría de la gente es lo que hace. Aquí nos preguntábamos en Investing Hispania, oye, pero ¿podemos buscar algo más? Es decir, ¿podemos hacer algo diferente a cómo se utiliza el RSI siempre? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y por qué tenemos que buscar algo diferente? Primero porque el RSI es un indicador retrasado. ¿Por qué se dice que es un lagging indicator? Fundamentalmente porque se basa en lo que ha hecho el precio en el pasado a través de su cálculo en la fórmula, es una fórmula estadística, y a través de n periodos lo que nos va a decir es cómo evoluciona la fuerza del precio 14 periodos hacia atrás, 20 periodos, 25, etc. Con lo cual es un indicador que siempre va a ir retrasado respecto a lo que haga el precio. Además, bueno, es un indicador, la parte positiva es que es un indicador con un valor, es decir, es un indicador con un valor objetivo de mercado. Pero para hacerlo más fiable, además de este indicador y sobre todo para compensar el retraso que lleva en el cálculo estadístico, necesitamos incorporar el precio y un elemento en el precio que es el único que no tiene ningún tipo de retrasos y que nos va a dar una realidad anticipada del precio, que son los soportes y resistencias. Es decir, en el webinar de hoy, la tercera manera de utilizar este RSI, una manera bastante efectiva, es combinar el RSI con los soportes y resistencias para eliminar ese decalaje que tiene el indicador cuando nos habla del precio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí veíamos la divergencia que os explicaba antes, repasamos brevemente cómo es operar en canal no deja de ser un rango de precio, ¿de acuerdo?
este rango de precio que tenemos aquí, el precio se mueve entre este rango de precio. Cuando yo llego al rango superior, vendo, porque estoy en sobreventa. Cuando llego en sobrecompra, cuando llega al rango inferior, como veis aquí, compro y a partir de aquí vuelvo a coger el precio. Estas eran las dos maneras. Como yo os decía, oye, ¿podemos combinar el RSI junto con los soportes y resistencias? Sí. Y para eso me quiero asegurar de que todos tengamos muy presente, de una forma muy breve, qué es un soporte y qué es una resistencia. Mirad, una forma muy sencilla de verlo. El soporte es aquel nivel de precio, y en psicología de mercado esto lo podemos argumentar de muchas maneras, ¿vale? Hay un webinar dentro del canal que solo habla de soportes y resistencias. Ahí descubriréis por qué se producen estos soportes y estas resistencias, pero de forma muy resumida vamos a entender que un soporte es un nivel en el que el precio va cayendo en picado hasta que llega a un nivel concreto en el que su caída se frena, ejerce de soporte. Diremos que una resistencia es aquel nivel del precio en el que cuando el precio va subiendo llega a ese nivel y el precio se frena, no consigue romperlo y a partir de aquí el precio se da la vuelta y cambia su tendencia y vuelve otra vez hacia abajo. Esto es un concepto clave. ¿Por qué? Porque los soportes y resistencias duran en el tiempo. Es decir, si os fijáis, aquí estamos hablando en gráficos de diarios, que lo veis aquí, por ejemplo la operativa en Netflix, donde tenemos una resistencia que se genera en octubre del 2018, se testea en mayo del 2019 y se vuelve a testear en julio del 2019 y se vuelve a testear en marzo del 2020. Es decir, cualquiera que hubiera visto esta resistencia en octubre del 2018 podría haber anticipado que el precio, cuando llegara de nuevo a ella, habría una alta probabilidad de que el precio parara su subida y se diera la vuelta. De la misma manera que fijaros este soporte que se genera en diciembre del 2018, se llega a testear incluso en dos ocasiones, en diciembre del 2018 y en el arranque casi del 19, se vuelve a testear prácticamente 9-10 meses más tarde, entre septiembre y octubre del 2019. Con lo cual, los soportes y resistencias son niveles de precios que nos anticipan al futuro lo que puede llegar a hacer el precio cuando llegue a él. Esto es un primer concepto clave. Y el segundo concepto clave, cuando un soporte se rompe, imaginaros que este precio hubiera caído hacia aquí, se convierte en una resistencia. Y cuando una resistencia se rompe, se convierte en un soporte. Es decir, cuando nosotros vemos este nivel de precio con esta resistencia en Netflix en 387, este nivel, que era una resistencia porque frenaba la subida del precio, cuando lo veamos hacia el futuro, lo que veremos es que se convierte en un soporte, es decir, el precio es muy probable que intente volver a caer, pero verá un colchón, un nivel de parada en su caída cuando llegue a este nivel de 387. Porque, como os digo, cuando las resistencias se rompen, se convierten en soportes, y cuando los soportes se rompen, se convierten en resistencias. Esto es un concepto muy clave, muy importante, porque lo que nos va a anticipar son zonas de defensa cuando nosotros vayamos a buscar una tendencia, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a combinarlo todo ello. Vamos a ver cuál es una sistemática que nosotros podemos ver. Vamos a ver aquí, como estábamos viendo, fijaros, en este caso es General Electric, donde lo que tenemos incorporado aquí es el RSI 14, de 14 periodos, gráfico diario, y aquí lo que vemos es que el precio se estaba moviendo en canal, rompe este canal y empieza a subir. Y aquí vamos a utilizar el RSI en la tendencia. ¿Cómo vamos a hacerlo? Por un lado, el precio me está subiendo y el RSI me está diciendo que está en sobrecompra, es decir, hay mucha gente que está comprando, con lo cual, si yo quiero subirme a la ola de la subida, igual este impulso es demasiado fuerte y se gira porque hay mucha gente que está comprando al revés. ¿Qué es lo que vamos a buscar con el RSI? Cuando yo tengo una tendencia, como en este caso era una tendencia alcista, lo que voy a hacer es que me voy a esperar a que se produzca la onda de retroceso, que es en el momento en el que el RSI vuelve a entrar en la zona por debajo de 70,
Y en ese momento lo que voy a hacer es comprar. Voy a poner un stop loss, obviamente. Es decir, ¿cuándo yo voy a determinar si me he equivocado en el precio o no? Cuando se rompa el stop loss. ¿Dónde voy a buscar mi stop loss? Hombre, si esta tendencia alcista es natural, es decir, continúa, la anterior resistencia, que ahora se vuelve soporte, debería respetarse. Con lo cual, si yo he entrado aquí y mi anterior resistencia, como veis, la tenía aquí, ¿dónde yo voy a buscar un nivel de defensa? Por debajo de mi soporte. De manera que compro, pongo mi stop loss y espero a que el precio siga subiendo. A medida que sigue subiendo, yo voy subiendo mi stop loss hasta que me saca. Aquí vemos, por ejemplo, otro punto de entrada. En el momento en el que el precio vuelve otra vez a entrar dentro del RSI, es decir, fuera de la zona de sobreventa, yo compro, pongo mi stop loss por debajo del nivel de resistencia anterior, me defiendo y espero a la subida. Este sería nuestro setup. Lo mismo en la subida que en la bajada. De manera que, ¿cómo operamos con RSI en tendencia, con soportes y resistencias? Por un lado, en el RSI esperamos a que haya una sobrecompra o una sobreventa. Detectamos si estamos en una tendencia alcista o bajista. Si es una tendencia alcista, esperamos a que el RSI salga de la zona de sobrecompra, es decir, baje de 70 y a partir de ahí compramos colocando el stop loss por debajo de la resistencia anterior. Si es una tendencia bajista, esperamos a que el RSI vuelva a estar por encima de 30 y entonces nos posicionamos en cortos. En este caso, nuestra zona de defensa va a ser un soporte que va a ejecutar de resistencia y de esa manera nos vamos a proteger con el stop loss. Vamos a ver algún ejemplo. En este caso, por ejemplo, es Adobe, gráfico diario. Insisto, gráfico diario, pero podemos buscar cualquier tipo de otro gráfico en otro time frame. Fijaros, aquí tenemos una tendencia de subida. Aquí le hemos incorporado una media móvil porque a veces nos ayuda a ver cuándo este precio está en subida. Vemos que este precio está en subida. Aquí hay una sobrecompra. Esperamos a que vuelva el precio a entrar, que sería en este punto. Nos posicionamos el stop loss por debajo de la resistencia anterior y esperamos a que suba. Aquí tenemos otro punto de entrada, en este que hemos marcado aquí, donde nos posicionamos el stop loss por debajo de la resistencia anterior y esperamos a que suba. Y obviamente llega un momento en el que el precio nos saca. Fijaros, aquí tendríamos un punto de entrada, que sería este punto de aquí. Nos ponemos el stop loss por debajo de la resistencia anterior, que en este caso sería esta de aquí, por debajo. Y aquí, obviamente, compraríamos aquí, venderíamos aquí, porque nos ha sacado del mercado, ¿vale? Otro de los ejemplos, en este caso tenemos Apple, gráfico diario. Vemos aquí una de las entradas, el RSI entra dentro de lo que es la zona por debajo de 70, con lo cual nosotros aquí compramos, stop loss por debajo de la resistencia anterior, que sería este nivel, y esperamos a que suba. Aquí tendríamos otra oportunidad de entrada, fijaros, en este punto entra por debajo, resistencia por debajo el stop loss por debajo de la resistencia anterior y aquí subiríamos. Y aquí podríamos incluso ahora mismo con Apple tener un nuevo punto de entrada con stop loss que lo ubicaríamos en este nivel y esperaríamos a que el precio siga subiendo y nosotros a seguir subiendo el stop loss a medida que evoluciona el precio. Con lo cual, aquí lo que hemos mezclado es, por un lado, el RSI, por otro lado, el soporte y resistencia. El RSI para que nos diga cuándo es el mejor momento de entrar en una tendencia, sea alcista o bajista, soportes y resistencias para ubicar nuestro stop loss, nuestro punto de defensa, nuestro punto de salida en la operación. Y ahora vamos a ver, oye, ¿y cómo encontramos todas estas oportunidades? ¿Cómo podemos llegar a ver que un precio está sobrecomprado, está sobrevendido y yo puedo analizar que es verdad que tiene una tendencia alcista, con lo cual yo puedo llegar a encontrar oportunidades como estas? Bueno, nosotros, y lo veréis con algún webinar, trabajamos mucho con TradingView, además ahora tiene una versión en español, con lo cual es mucho más fácil de entender. Y aquí tenéis la dirección en la parte superior, arriba, donde tenéis un screener gratuito. Además os ofrece en tiempo real las cotizaciones, es es.tradingview.com/screener, es el analizador, y aquí tiene varias opciones cuando nos vamos a filtros
Y hay dos opciones que son muy útiles, que es, oye, dime qué acciones están sobrecompradas, qué acciones están sobrevendidas y además puedo seleccionar el país que quiero analizar. De manera que en función del país en el que queréis operar, sea España, sea Colombia, sea Venezuela, sea Perú, México, Estados Unidos, Francia, Italia, cualquier tipo de mercado, vais a encontrar qué acciones, qué divisas, qué materias primas están sobrecompradas o sobrevendidas y podéis llegar a identificar oportunidades como las que hemos visto aquí. Al final nos va a dar una lista, obviamente que cuando vamos a una opción como esta también hay una valoración por parte de TradingView de qué hacer con este tipo de precios. Tendréis aquí cada una de las acciones y podréis identificar las tendencias que aquí estábamos viendo. Para que tengáis todos una idea, al final, cuando estamos estableciendo un filtro de sobrecompra, sobrecomprado, ¿qué significa? Que yo lo que estoy buscando es un índice de fuerza relativa, es decir, un RSI, que tenga un valor por encima de 70 y que esté entrando otra vez dentro de su rango. Con lo cual aquí lo que nos va a dar es un indicador sobre en qué momentos el RSI se encuentra para poder identificar las oportunidades que hemos visto. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Como siempre os recordamos algunos de los canales que tenéis para contactar con nosotros a través de nuestra web investinhispania.com, a través de nuestro canal de YouTube, como no, con youtube.com/investinhispania, nuestro Twitter @investinhispaniah y nuestro Facebook facebook.com/investinhispania. Y también os recuerdo, como no, que tenemos nuestro curso de inversión disponible para todos vosotros a través de la dirección curso.investinhispania.com. Gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima. Adiós.